Satanás no siempre ataca con gritos ni fuego. Muchas veces lo hace con silencio, división y rencor. En 2 de Corintios 2, Pablo nos revela cómo el enemigo gana terreno cuando toleramos el pecado, negamos el perdón y olvidamos el amor. Hoy vamos a descubrir cómo no caer en sus maquinaciones y cómo pelear con las armas del Evangelio. Y vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en la segunda carta a los Corintios. Estaremos hoy en el capítulo 2, 2 de Corintios capítulo 2. Yo no sé si ustedes lo sabían o no, pero nosotros estamos en una guerra. Es una guerra muy seria, es una guerra muy fuerte, pero no es como muchas personas imaginan. Hay personas que se burlan de la idea de una guerra espiritual, de que hay un enemigo, Satanás, que anda buscando devorarnos. Ellos visualizan a Satanás como ese matachito rojito con el tenedor grande ahí en la mano. Dicen, no, pues eso que yo no soy tan infantil para creer esas cosas. Hay otras personas que ven a Satanás en todo, ¿cierto? Se perdieron las llaves esta mañana y comienzan a atar y reprender a Satanás porque se perdieron las llaves, o ese demonio de la soltería. No, cosas que realmente Satanás no tiene nada que ver con esas cosas. Pero hay esos dos extremos, y la realidad es que Satanás trabaja y obra de una forma mucho más sutil, pero efectiva, de lo que nos imaginamos. Todos los días está obrando, todos los días estamos en esa guerra espiritual, y muchos de esos días le damos ventaja a Satanás. No nos damos cuenta de la forma que él obra, y no es en ese plano tan épico y grandioso como algunos creen y visualizan, como tipo película, hay una guerra en los cielos. Pero la guerra muchas veces es en el mismo corazón humano. La guerra muchas veces es mucho más invisible de lo que nos hemos imaginado, y si no tenemos cuidado, fácilmente caemos en las trampas de Satanás. ¿Cuáles son esas trampas? ¿Cómo son las maquinaciones de Satanás? Exactamente eso, precisamente eso veremos en el estudio hoy. Para entender bien el contexto de 2 de Corintios 2, es bueno tomar en cuenta las secuencias, las visitas y algunas cartas que Pablo escribió a la iglesia. La carta que estamos mirando aquí es 2 de Corintios, pero realmente no fue la segunda carta que él escribió, probablemente fue hasta la cuarta carta. Porque ¿cómo ocurrió todo? Pues primeramente Pablo en Hechos 18 visita a Corinto, establece la iglesia ahí. La primera visita pasó unos 18 meses con ellos, estableció la iglesia y luego se fue. Y luego hay una carta que posiblemente fue perdida porque se hace mención en 1 de Corintios 5:9 de lo que había escrito antes. Entonces no tenemos una copia de esa carta, pero había escrito antes, fue perdida. Y luego la primera carta canónica, que es 1 de Corintios, él responde a unos informes de las divisiones, de problemas, de preguntas que ellos le hicieron. Luego una segunda visita dolorosa, una visita corta, pero con mucho dolor, mucha tristeza. Se hace mención de eso en el texto que leeremos hoy. Y una carta severa que también se perdió, que tampoco tenemos nosotros. También hace mención de eso hoy. Y luego la segunda carta canónica, que es como la cuarta carta. ¿Están conmigo o están perdidos? Lo que estamos viendo ahora no es necesariamente la segunda carta, pero él hace mención de algunas cosas, y por eso estoy mencionando este contexto para que no se pierda más adelante. Y luego una tercera visita presencial, hace mención de eso al final de esta carta de 2 de Corintios, y se asume que se realizó esa visita. Pero vamos a 2 de Corintios capítulo 2 y veremos qué tiene que ver esto con la guerra espiritual que estoy mencionando. 2 de Corintios 2:1 dice: esto pues, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar,
a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de que si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, que también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aquí vemos que Pablo tuvo que perdonar a alguien que había ofendido personalmente a Pablo, y vamos a hablar un poco más adelante sobre esa persona. Pero el pecado no puede tolerarse. Vemos como en ese texto y otros que el pecado no puede tolerarse, pero si hay arrepentimiento genuino, no perdonar da ventaja al enemigo, y el perdón es un arma poderosa en la guerra espiritual. Existe una batalla espiritual real, tanto para los corintios como para nosotros hoy en día. El campo de la batalla no solo es doctrinal o demoníaco, es el corazón humano, donde la tolerancia por el pecado o por otro lado la falta de perdón, el orgullo y la dureza abren las puertas a Satanás. Vamos a orar, pedir que el Señor nos ayude a entender y aplicar bien este texto que tenemos por delante. Señor, gracias por tu perdón, tu bondad, tu misericordia, y gracias porque en Cristo somos declarados justos y limpios, santificados. Te pido, Señor, que nos permitas tener eso presente siempre en lo que vamos a estar mirando hoy. Que nos abras los ojos de nuestro entendimiento, no solo para ver, no solo para oír, sino también para recibir y aplicar estas verdades. Te pido, Señor, que me uses a mí, que sea simplemente un mensajero fiel de tu texto, en el nombre de Cristo. Amén. Primeramente vemos que la disciplina bíblica enfrenta la tolerancia del debilitante. La disciplina bíblica enfrenta la tolerancia debilitante, pues hoy en día todo el mundo está empujándonos hacia esta idea de tolerancia. ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? Muchos están diciéndonos, especialmente a los creyentes cristianos, que deberíamos ser más tolerantes, porque nadie quiere que nadie les señale por su pecado, o más bien su estilo de vida, ¿cierto que sí? Todo el mundo quiere sentirse cómodo haciendo lo que bien quieren hacer. Todos quieren hacer lo que les parece. Este miércoles pasado, en la serie de la Biblia 10.000 metros, estamos estudiando libro por libro de la Biblia, un libro cada semana, un poco ambicioso, pero viendo un panorama de cada libro y cómo encaja en la historia de la redención de la humanidad. Si no están asistiendo los miércoles, se están perdiendo una gran bendición. Invito a todos. El miércoles pasado estudiamos el libro de los jueces. En Jueces vemos una frase que se repite a lo largo de todo. En esos días no había rey y cada uno hizo lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que quieren los seres humanos, pero es para destrucción nuestra. Eso realmente nos debilita. Y en las iglesias también. Muchos quieren decir, bueno, no me juzguen. No dice eso en la Biblia, no me juzguen, yo quiero hacer lo que quiero hacer y no quiero que nadie me diga nada al respecto. Pero la palabra dice que debemos tomar muy en serio la tolerancia por el pecado, porque el pecado es lo que nos debilita. En muchos círculos no se toca nunca esta idea del pecado en las iglesias. La disciplina bíblica nos confronta porque nos urge alinear nuestras vidas y nuestras iglesias con el diseño original de Dios. Entonces, bueno, ¿quién es este hombre que se menciona en 2 Corintios 2? Se menciona a un hombre que estaba mal y luego ahora será perdonado. Ahorita hablaremos sobre el perdón. Pero estaba en disciplina en la iglesia. ¿Pero quién es? Muchos buenos teólogos y pastores históricamente han creído que es el mismo hombre que es señalado en 1 Corintios 5. ¿Se acuerdan de él? Pues eso fue hace casi un año que leímos esto, estudiamos esto. Entonces voy a leer otra vez el texto. 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, que este hombre está en una relación de incesto, prácticamente está con la madrastra, por lo menos la esposa de su papá. Abiertamente, toda la iglesia sabe, todo el mundo hasta se jacta de eso. Dice, ¿cómo así? ¿Ustedes cómo han permitido eso? Hasta se jactan
de que este pecado se tolere. Dice en versículo 12, vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Había llegado a un punto extremo. Dijo, no deberían tolerar ese pecado entre sí. Pues algunos dicen, ese mismo hombre es el hombre que se menciona aquí en 2 Corintios 2. Y bueno, algunos buenos teólogos y pastores. Otros, especialmente en este tiempo moderno, dicen, no, pues debe ser otro. Es un poco diferente la ofensa que menciona. Puede ser el mismo hombre, pero en otra ocasión, o puede ser totalmente alguien más. Alguien que Pablo había conocido en su visita triste. Cuando él menciona una visita con tristeza, posiblemente hubo un señor ahí que se rebeló contra Pablo y quiso armar una rebelión contra él. Estaba burlándose de Pablo, atacándole, criticándole, quitándole alguna autoridad apostólica, porque parece que fuera una ofensa personal. Parece haber este hermano atacado la autoridad apostólica de Pablo, y que la iglesia al principio no defendió a Pablo, sino se unió a la rebelión, y que después la carta que Pablo escribió con muchas lágrimas, dice, hizo que la iglesia se arrepintiera y confrontara al ofensor y colocarle en disciplina. Parece entonces, puede que sea esa opción, pero sea la primera opción o la segunda, pues la conclusión es igual. La iglesia no deberíamos tolerar el pecado. La iglesia no deberíamos tolerar que las personas se rebelaran contra lo que dice Dios. Debemos tomar muy en serio la disciplina, porque la disciplina bíblica enfrenta la tolerancia debilitante. En ese mismo 1 Corintios 5 dice ahí enseguida, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de pecado puede dañar todo. Eso pasa muchas veces en las congregaciones, ¿cierto que sí? Que no queremos decir nada. Y permitimos un poco de pecado, permitimos un poco de levadura, malas actitudes, chismes, mentiras, engaños, celos, fornicación. Y preferimos no decir nada. Pero con un poco de pecado tolerado, eso leuda toda la masa, es decir, que perdemos nuestra eficacia. ¿Se acuerdan de Acán, del libro de Josué? Ellos habían entrado a Jericó, tomaron posesión de Jericó con victoria, como el Señor había dicho, pero dijo, no tomen para sí mismos nada de Jericó. El oro, la plata, el metal precioso es para el Señor de Jericó. Pero había un señor que se llamaba Acán, dijo, lástima, porque aquí hay oro, aquí hay plata, aquí hay vestidos babilónicos, wow, qué bonito, no quiero que se pierda. Y tomó un poco para sí, lo escondió en su carpa. Cavó un huequito en su carpa y lo cubrió una cosa tras otra. Dijo, nadie va a saber. Pero el Señor sabía. Porque él tenía pecado escondido ahí. Había rebelado contra la palabra del Señor. Miles de personas se perdieron la vida. Israel en sí perdió la fuerza para ganar contra la próxima ciudad, que era mucho más pequeña que Jericó. Esa ciudad de ahí era muy fácil a comparación, pero ellos no tenían al Señor con ellos porque había pecado escondido. Así, en nuestras vidas debemos tratar seriamente con el pecado de nuestras propias vidas, pero también la integridad de la congregación. La disciplina bíblica enfrenta la tolerancia debilitante. Pero entonces, bueno, ¿qué vemos ahí? La disciplina en la iglesia se ejerce a reconocer qué tan santo es Dios y qué tan santa debe ser su iglesia. Primero de Pedro 1 dice de esta forma, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Está citando Levítico 11, que dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Eso aplicó para el pueblo de Israel, pero también aplica para nosotros, la iglesia del Señor Jesús. Ahora, hay dos extremos cuando se habla de la disciplina en la iglesia. En un extremo no quieren decir nada. Escuchan chismes, una persona chismosa dice, no, pues mejor no decir nada, porque luego va a chismosear sobre mí.
ven una persona que está andando con sus novias, tiene sus parejas aparte de su esposa, y dicen, pues no digamos nada. Vamos a hermanos en borracheras, mejor no decir nada. Celos, amargos, divisiones, contiendas, mejor no decir nada para no incomodar. Entonces, un extremo de la disciplina en la iglesia es que no hace nada. Hay otro extremo, algunos de ustedes conocen esto, he escuchado historias que aplastan a cualquier persona que está en cualquier cosa. O sea, es como si la iglesia en sí está buscando con una lupa cualquier defecto en la vida de cada hermano y pues con la cosa más mínima le ponen en disciplina de la iglesia para destruir a la persona, para humillar a la persona, para llamar la atención y mostrarle públicamente que está mal la persona. Pero ¿cómo debe ser la iglesia o la disciplina en la iglesia? Jesús enseñó sobre eso en varias ocasiones, sumamente importante para nosotros. El texto que leímos en la lectura pública, Mateo 18, no vamos a volver a leer todo, pero es bueno tomar en cuenta lo que el Señor enseña ahí. Mateo 18, 15 al 20 específicamente, enseñan los pasos que uno debe tomar para disciplina en la iglesia. Primero, nosotros vemos que si alguien está en pecado, una sola persona debería acercarse, especialmente la persona implícita ahí, o la persona ofendida, la persona que fue afectada personalmente. Una persona se acerca y si se arrepienta bien, ya finalizó la disciplina. Esa es la disciplina. Ya, éxito. Si no escucha, entonces lleva 1 o 2 testigos más. Lo mismo, hablan con la persona. Y si la persona hace caso, bien, ya finalizó la disciplina. Si no escucha, entonces en ese caso les lleva ante la iglesia. Pues si no escucha a toda la iglesia, luego sí la tiene por un gentil publicano, es decir, un inconverso. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cómo debería ser el trato con esa persona? Así como sería con cualquier inconverso. ¿Cómo debería ser el trato nuestro con los inconversos? ¿Mucha amargura? ¿Venganza? No. Amor. Le amamos a la persona. Queremos que conozca el evangelio. Es decir, que puede seguir hasta congregándose, pero no confirmamos como iglesia que es un hermano en la fe. Entonces, en ese caso, si ha llegado a ese punto, pues sí, puede seguir congregándose, pero no confirmamos que es un hermano en la fe. Oramos por su salvación. En casos extremos, y digo muy extremos, luego se llega a expulsar a la persona de la iglesia. Si persiste, si hace tropezar a los otros de forma irreverente y que quiere rebelarse mucho, quiere causar mucho daño a todos, en esos casos llega la expulsión. Pero aún en esos casos, ¿cuál es la meta? Restauración. Siempre. Nunca es para destruir a la persona, nunca es para humillar simplemente a la persona. Entonces, la disciplina bíblica es difícil, pero es una gran bendición. 2 Corintios 2:6, nuestro texto dice, le basta a tal persona esa reprensión hecha por muchos. Es decir, que los muchos corintios, no todos, pero muchos de la iglesia en Corinto, habían cumplido con la disciplina de este hermano y él se arrepintió. Gloria a Dios. Cumplió su propósito, él se arrepintió. Este hermano que estaba causando problemas tanto con Pablo como con la iglesia, se arrepintió y gloria a Dios por eso. Y dice Pablo, basta, cumplió el propósito de purgar un poco esta maleza de entre sí. La disciplina puede ser como hacer cirugía, causa dolor por un momento, pero trae sanidad. Es como ese bisturí del cirujano que abre el cuerpo humano y qué doloroso es. Pero si alguien tiene un tumor y se abre con un bisturí para sacar el tumor, luego, ¿qué puede pasar ahí con el cuerpo? Luego sí puede sanar. Pero si se deja ahí el tumor, eso comienza a afectar a todo. Es como la fiebre que uno tiene. Cuando uno tiene virosis, cuando está enfermo, es difícil vivir con eso. A veces si no hacemos nada, a veces el mismo cuerpo se sana, pero en muchos casos, si no buscamos atención, eso se vuelve peor, en peor, en peor. Lo que pasa en muchas iglesias es que estamos esperando que las personas se sanen sin intervenir. A veces sí se sanan solas, con la ayuda de Dios, pero a veces necesitan una intervención. La disciplina en la iglesia es simplemente esa intervención que trae luego sanidad. Entonces, la disciplina bíblica enfrenta la tolerancia debilitante, pero Satanás gana ventaja cuando no hay disciplina, La segunda cosa que vemos es que el perdón bíblico elimina el rencor destructivo.
el perdón bíblico elimina el rencor destructivo. Versículos 5 al 11, quisiera leerlos otra vez. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino de cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis, ¿qué? Perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Debemos confrontar a los que pecan, pero también debemos estar dispuestos a perdonar cuando esas personas se arrepientan. Las dos cosas son importantes. Debemos confrontar a las personas que están en pecado, pero debemos estar dispuestos a perdonar, especialmente si esa persona se arrepienta. La disciplina es solo una parte. El perdón tiene que seguir. ¿Se acuerdan del texto que leímos en Mateo 18? La primera parte era sobre la disciplina en la iglesia, sobre confrontar el pecado, pero la segunda parte fue una parábola sobre el perdón. Y en un solo contexto, ahí está. Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces debería perdonar? 7 veces. El Señor dice, no, más 70 veces 7. No es decir que exactamente 490 veces uno tiene que perdonar. Y algunos llevan la cuenta. Algunos sí llevan la cuenta. Dicen, ya estoy en 450. Ya vamos avanzados en eso. Ya después de cumplir los 490, ya no tengo obligación de perdonar. No, es lo que estaba diciendo el Señor. Para esas alturas uno debería olvidarse de cuántas veces ha perdonado. Pero debe seguir con el hábito de perdonar. En otro momento Jesús dijo en Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día, y 7 veces al día volviera a ti diciéndome arrepiento, perdóname. No solo 70 veces 7, sino 7 veces al día. Duro eso, ¿no? A menudo nos cuesta perdonar. ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué no queremos perdonar? Porque no queremos soltar el rencor, la amargura que ha causado esa persona. No queremos sanar la herida porque nos ayuda a revivir otra vez la experiencia. Aunque nos duela la experiencia, no queremos olvidar de cuánto nos hizo doler esa persona. Muchos pierden años de su vida porque están aferrados a ese rencor. Están aferrados al rencor y dicen, no puedo seguir adelante. Dice de esta forma en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea, no solo esas personas se han contaminado, esas personas se ven afectadas, sino muchas personas alrededor tuyo también se verán afectadas. Si tú vives tu vida en amargura y rencor sin querer perdonar a los que te han agredido, te han hecho alguna ofensa, si tú vives tu vida sin querer soltar esas deudas, también vas a contaminar a otras personas que te rodean. Tu pareja, tus hijos, tus hermanos en Cristo, tus colegas ahí en el trabajo, otros. Hay personas que se quejan siempre contra los hermanos en la iglesia, hasta con incrédulos, y por eso esas personas dicen, no, pues ¿para qué yo voy a querer esto? Y las mismas personas se pierden porque uno no quiere perdonar. Las mismas personas perdidas se pierden para siempre porque un creyente está siendo estorbado o contaminado con una raíz de amargura. Los que tienden a condenar siempre a otros en nombre de la disciplina deberían prestar mucha atención aquí. El perdón hace bien a todos. A mí me encanta lo que dice Pablo. Pablo ya había perdonado a la persona que a él le había agredido. La ofensa fue contra Pablo, de alguna forma. Y Pablo dice, yo ya le he perdonado. Pidió que la iglesia también hiciera lo mismo. El perdón no solo era para el bienestar del ofensor. Eso sí, imagínese ser tú la persona que había ofendido a Pablo, la persona que estaba liderando una revolución en rebelión contra el liderazgo de Pablo.
y había sido tú la persona equivocada y luego tú fuiste colocado en disciplina y luego tú fuiste expulsado más de la congregación y luego en arrepentimiento has vuelto y la iglesia dice, te perdonamos. Pablo dice, te perdono. Wow. Ponte en esa posición. Si tú has sido la persona culpable, ese perdón te hace bien a ti. Amén. Wow. Pero no solo a ti, no solo al ofensor, sino también era Pablo. Era para el bienestar de Pablo. Pablo sabía que si él no perdonaba a esa persona que le había hecho mal, es como cargar una maleta de 200 kilos e intentar vivir la vida con ese peso encima. Imagínate. 2 del pastor Aarón encima tuyo. ¡Wow! ¡Qué peso! Mucho peso. Pero hay gente que está intentando vivir sus vidas y no quieren soltar el peso. Dicen, no soy capaz. No soy capaz. Pablo dijo, es para el bien mío también. Porque al yo perdonar, yo puedo experimentar libertad. Algunos de ustedes necesitan perdonar hoy. Hay alguien que les ha hecho mal. Puede ser una persona hasta ya fallecida. En tu niñez, en tu adolescencia, que hace muchos años te hizo mal. Puede ser una persona que vive en otra parte lejana. Puede ser una expareja, puede ser un hijo, puede ser un padre, puede ser alguien que te ha hecho daño y tú guardas ese rencor en tu corazón. Puede ser alguien que aquí mismo está, en el mismo edificio. Y por alguna razón tú no has querido perdonar a esa persona y tú estás viviendo tu vida con el peso de rencor. Pero el perdón bíblico da lugar a un alivio. Dice en 1 de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Ese peso no es tuyo para cargar, entrégalo al Señor. Pero Pablo dice, no solo es para el bien del ofensor y el bien mío, es para el bien de todos ustedes. Eso es lo que dice ahí. De hecho, es un patrón que el apóstol Pablo está diciendo que está pasando por las cosas o haciendo las cosas para el bien de la iglesia. Dice en 2 Corintios 1:6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. No solo es para nosotros, es para ustedes. Dice en capítulo 1:24, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Es para ustedes. Estamos buscando su bien. 2 Corintios 2:1, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque está buscando su bien. Y en ese versículo 10 y 11, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es por ustedes. El bien del ofensor, el bien de Pablo, el bien de la iglesia, el perdón hace bien. ¿Por qué no queremos perdonar? Nos ofendemos con mucha facilidad. ¿Ya lo crees? Somos fácilmente ofendidos. Y todos sufren por eso. Nos ofendemos y ofendemos a otros, o tenemos temor de ofender a otros y por eso no decimos nada, o evitamos a la persona, pero al ofendernos nosotros no podemos vivir en armonía, en unidad como el Señor quiere. Antes, al reaccionar con esa ofensa, nosotros hacemos varias cosas. Primero, podemos aislarnos de quienes nos ofendieron. Ya no queremos hablar con esas personas, evitamos el contacto y pensamos, si no hablo con la persona, entonces no voy a sufrir más. Pero seguimos sufriendo, ¿por qué? Eso está dentro de nosotros. El rencor está por dentro, la amargura está por dentro. Simplemente evitar la persona que nos ofendió no sana nada. Otra cosa, chismoseamos acerca de quienes nos ofendieron. Disfrazamos eso a veces como una petición de oración. Oren por el hermano, oren por la hermana. Me hizo mucho mal. Otra cosa, guardamos rencor y amargura contra quienes nos ofendieron. En últimas, buscamos venganza contra quienes nos ofendieron. Y si no tratamos con esa semilla de amargura, de rencor, si no
sacamos eso de nosotros, brota una raíz profunda que es más difícil de arrancar. Es una cosa arrancar una semilla o un brote pequeño, una planta pequeña, que un roble que ya tiene 100 años. ¿Por qué? Su sistema de raíces es bastante grande. Esta falta de perdón nos lleva a vivir vidas solitarias, no unidas como Dios diseñó. Nuestro nivel de orgullo está siempre ligado a cuánto nos ofendemos. Si tú te ves ofendido por todo, es porque tú eres soberbio. Si yo me veo ofendido ante todo, es porque yo soy soberbio. ¿Es así? Pero entre más caminamos con Dios, más nos humillamos ante Dios y más gracia tenemos de Dios. Y cuando las personas nos dicen cosas, hasta cosas difíciles, no nos vamos a ofender. ¿Por qué? Sabemos que ellos solo saben la mitad. ¿O ni eso? Así dijeron a Charles Spurgeon una vez, un predicador en Inglaterra, hace más de 100 años. Pastor Spurgeon, ¿no sabe lo que están diciendo de ti? Te están criticando mucho. Y él se reía, dijo, si tan solo supieran quién es Charles Spurgeon, tendrían mucho más material para decir. Yo sé que soy peor de lo que ellos dicen. Deberíamos ajustar nuestra opinión. Deberíamos protegernos contra esas ofensas fáciles que nos llegan. Me encanta el Salmo 119, un versículo, no me acuerdo cuál es, pero dice, grande paz tienen los que aman tu ley, en nada tendrán tropiezo. Cuando amamos la palabra de Dios, los principios de Dios, los mandamientos de Dios, el evangelio de Dios especialmente, cuando caminamos con Él, nos hace entender que no hay nada que las personas me puedan hacer. Amén. Cuando amamos al Señor, cuando tenemos en cuenta el evangelio, las personas nos dicen cualquier cosa y sí nos duele a veces, pero no nos quedamos ofendidos para siempre. Hay personas que no se hablan durante meses o años por malentendidos, porque se han ofendido. Es momento de arrancar esas raíces de amargura, hermanos. Acordémonos que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Satanás obra de una forma muy distinta a lo que nos imaginamos. Pensamos en la guerra espiritual como algo grandioso, pero la falta de perdón es guerra espiritual. La falta de perdón es guerra espiritual. Satanás gana terreno cuando no tratamos y donde no tratamos con el rencor que llevamos. Te pregunto, ¿eres un agente de Satanás en esa guerra espiritual? ¿Eres un agente de Satanás? Si no perdonas, si no confirmas el amor por tus hermanos, es probable que eres un traidor del evangelio y más bien te has unido a las fuerzas del enemigo en lugar de las fuerzas de Dios. Y si tú guardas eso, tú eres más bien un agente de Satanás. La falta de perdón es demoníaca. ¿Por qué? Primero contradice el carácter de Dios. Dios es perdonador, Dios es misericordioso, pero nos lleva a imitar más al diablo, que es el acusador de los hermanos. ¿Cierto que sí? Dice el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Pero cuando no perdonamos, no reflejamos el carácter de Dios. Cuando no perdonamos, es una trampa espiritual que da lugar al diablo y no al Espíritu. No al Espíritu. Dicen Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Ni deis lugar al diablo. Más adelante, versículo 30, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la guerra espiritual en nosotros, en nuestros corazones. Si damos lugar al diablo, estamos diciendo, Espíritu Santo, aunque tú vivas en mí, aunque yo soy el templo del Espíritu, aunque fui sellado con el Espíritu, que las arras de mi redención, según Efesios 1, al oír y creer el mensaje, yo fui sellado con el Espíritu, Él vive en mí, pero Espíritu Santo, no te dejo tomar control sobre todo, te voy a relegar a un closet de mi vida. Y ahí te quedas. No tienes control sobre toda la casa, solo un closet. Y el resto voy a entregar a Satanás para vivir
como Él me dirija. Dice, no, pues yo no hago eso. Ven bien el texto. Si hay lugar en nuestras vidas para amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, no perdonamos, antes guardamos rencor, estamos dando lugar al diablo. Pero si quitamos esas cosas, nos rendimos al Espíritu. Entonces, si no perdonamos, somos agentes de Satanás, es demoníaca, porque contradice el carácter de Dios, porque es una trampa espiritual que da lugar al diablo, no al Espíritu, y también porque alimenta las raíces demoníacas de amargura, venganza y soberbia. Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Me asombra cuántas veces las personas, en nombre de la buena doctrina, la sana doctrina, la buena teología, son personas muy contenciosas. Y hablan de cosas buenas, pero es muy obvio a todos, menos ellos, que no han aplicado esas cosas a sus propias vidas. Cuando uno quiere pelear siempre con todos los que están alrededor, cuando uno se ofende fácilmente ante todos y todo, es obvio que no tiene la sabiduría que desciende de lo alto. ¿Por qué? Está viviendo con una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y también, si negamos perdonar, es negar el mismo evangelio que profesamos. Es negar el evangelio que profesamos. Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. ¿Cómo hacemos esto, apóstol Pablo? Imposible. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Es una guerra espiritual. El no perdonar es una guerra espiritual. El perdonar es también guerra espiritual. Así nosotros podemos ganar. Así nosotros no damos lugar al diablo. Así nosotros no perdemos estas batallas. Antes nos unificamos como iglesia de Cristo. Perdonar es una estrategia espiritual para ganar la guerra contra Satanás, porque la disciplina sin perdón destruye a los ofensores. Y eso es lo que se ve muchas veces. Disciplina sin perdón destruye a los ofensores. Perdón sin disciplina debilita a la congregación. Y disciplina con perdón defiende contra los ataques de Satanás. Es prepararnos bien para esta guerra espiritual. Es estar vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces hemos hablado sobre la disciplina bíblica que enfrenta la tolerancia debilitante. El perdón bíblico elimina el rencor destructivo. Número 3, lo último, la restauración bíblica enfatiza el amor divino. La restauración bíblica enfatiza el amor divino. Volvamos a 2 Corintios 2, versículo 4. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido con demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis que el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. La disciplina en la iglesia siempre tiene una meta específica y final de la restauración. La disciplina en la iglesia tiene la meta final de la restauración. Pablo dijo que ya bastaba la reprensión hecha por muchos porque el ofensor se había arrepentido. Hay personas que no saben cuándo terminar de confrontar, amonestar, y algunas personas dicen, ya, me siento amonestado, yo veo mi error, reconozco que estoy mal, ahora, ¿cómo puedo estar bien? Confirmar el amor con esa persona, restaurar a la persona, se cumple el mismo evangelio. Cuando la persona se arrepiente, se cumplió la meta. Algunos evitan en absoluto la disciplina porque no entienden esa meta final. Dicen, yo no quiero herir a la persona. Les hiere más cuando no decimos nada.
Pero algunos abusan de la idea de disciplina porque tampoco saben cuál es la meta. No es destruir, no es tolerar, es restaurar. Es restaurar. Amén. Restaurar es una señal de madurez cristiana. Llegamos a ser más como Dios cuando perdonamos y restauramos. ¿No estás agradecido por las segundas, terceras, cuartas y quintas y milésimas oportunidades que Dios da? Pues sí. No. Él es bueno. Esa canción que cantamos, La bondad de Dios, la primera vez que la cantamos acá, desde hace años había escuchado la canción, me ha gustado mucho. Porque mi vida ha sido fiel. ¿Cuántas veces has fallado a Dios? ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Te ha recibido Dios? ¿Te ha soportado Dios? ¿Te ha extendido una mano de ayuda? ¿Te has caído en el suelo y en lugar de pisotearte, de darte unas patadas, el Señor te presta una mano y dice, mira hijo, estoy aquí. Levántate. Está bien. Perdón. Piensa en eso. Porque eso nos ayuda en el trato con otras personas que están mal. Dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué dicen? Igual. No escuché a todos, quiero escuchar a todos. Vosotros que sois igual. Un poco mejor, una vez más. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, que cuando restauramos una persona, estamos demostrando que el Espíritu de Dios está en nosotros. Cuando disciplinamos, confrontamos a alguien que ha hecho mal, estamos demostrando que el Espíritu está en nosotros. Cuando perdonamos, demostramos que el Espíritu está en nosotros. Cuando restauramos, demostramos que el Espíritu está en nosotros. Pero cuando no disciplinamos y ante bien o destruimos o toleramos el pecado al pecador, demostramos que el enemigo gana ventaja. Cuando no perdonamos, antes guardamos nosotros ese rencor, demostramos que el enemigo tiene ese terreno bajo su control. Cuando no queremos restaurar al pecador arrepentido, demostramos que no creemos de verdad en el Evangelio. No estamos llenos del Espíritu. Cuando nos sentimos mejores que los demás, demostramos que no está en nosotros. Lo que Satanás quiere más que todo es que las iglesias estén divididas. Así nos puede conquistar. Dividir y conquistar es el lema de muchos ejércitos en las conquistas militares a lo largo de los siglos. Cuando se puede dividir, fácilmente se conquista. Y muchas iglesias sufren esto. Es una guerra secreta, silenciosa, invisible muchas veces, pero está viva. Y activamente el enemigo está intentando tropezar, poner sus trampas, hacernos ignorar sus maquinaciones. Si él puede convencernos que estamos bien cuando no lo estamos, él gana ventaja. Si él puede convencernos que no nos necesitamos los unos a los otros, él gana ventaja. Si él puede convencernos que somos los únicos buenos y los demás están mal, él gana la ventaja. Si él puede convencernos que es imposible confiar y perdonar, él gana la ventaja. No demos lugar al diablo. No ignoremos sus maquinaciones. La disciplina bíblica enfrenta la tolerancia debilitante, pero Satanás gana ventaja cuando no hay disciplina. El perdón bíblico elimina rencor destructivo, pero Satanás gana ventaja cuando no perdonamos. La restauración bíblica enfatiza el amor divino, pero Satanás gana ventaja cuando nos dividimos, nos jactamos. Amigo, en conclusión, en Cristo hay perdón. Amén. Okay. Créeme, yo he experimentado este perdón, no solamente en el día de mi salvación, sino todos los días. Y Él es un buen Dios. Y tú puedes estar pensando, lo que yo he hecho, Dios nunca podría perdonarme. Dice en Romanos 5, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay perdón disponible para todo aquel que cree. Y si tú tan solo te arrepientes y te acerques y creas en el Señor Jesús,
puedes descubrir el perdón hoy. Estás lidiando con la culpa, el pecado, el gran peso encima. Y tú estás al otro lado de esto y tú eres el ofensor, no solamente ante otras personas, sino ante Dios. Un Dios santo, y tu conciencia te condena, te dice, has fallado. Y es cierto que sí, pero te digo que hay perdón. En Cristo hay perdón. Si nunca has experimentado ese perdón, esa salvación, es posible que tú digas, sí, pero ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer para descubrir esa libertad, ese perdón? Pastor, yo he escuchado esto. Jesús murió en la cruz, sí. Somos pecadores, sí. Hay salvación, sí. Pero ¿cómo? ¿Cómo vivo en el perdón de Dios? Los seres humanos nos complicamos mucho este asunto. La Biblia simplemente dice, deberías arrepentirte y creer. El arrepentimiento es un cambio de mente, es reconocer que tu pecado te condena, reconocer que ninguna justicia tuya te puede salvar. Algunos piensan en un término, de una escala de mal y bien, de bien y mal, y uno dice, bueno, sí, yo he pecado, ¿quién no ha pecado? Pero estoy intentando cumplir buenas cosas, estoy yendo a la iglesia, estoy dando ofrendas, estoy ayudando a los pobres, estoy intentando ser una buena persona, estoy intentando cumplir los 10 mandamientos para que por si acaso Dios vea que el bien que haga es más que el mal que he hecho. Pero hay un problema. La Biblia dice que si tú guardas toda la ley, pero ofendes en un solo punto, eres culpable. El pecado tiene un peso muy grande. La paga del pecado es muerte. Dice en Isaías que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo mejor que tenemos para ofrecerle a Dios ya está contaminado. Entonces el arrepentimiento, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, Dios, que mi pecado es sobremanera pecaminoso y nunca podría salvarme a mí mismo. Y es mirar a Cristo, que Él pagó ese precio. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él pagó tu deuda. Él cumplió toda justicia. Él sufrió la ira que tú y yo merecíamos. Él canceló todo lo que estaba en contra nuestro, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nunca has experimentado ese perdón de pecados, esa salvación, yo te invito, es más, te ruego, te imploro, no esperes más. Hoy mismo puedes descubrir el perdón y no hay nada mejor. No hay nada mejor porque hemos pecado todos y sabemos que hay un Dios. En lo más profundo de cada ser humano sabemos que hemos fallado ante ese Dios y sabemos que hay algo más allá de esta vida. Pero solo los que se arrepienten y creen en Cristo serán salvos. ¿Por qué no hoy mismo entregues tu vida a Él? Pongas en Él tu confianza. La Biblia dice que todo aquel que oye y cree en Él tiene vida eterna. No vendrá a condenación jamás. Ha pasado de muerte a vida. No hay condenación alguna para el que está en Cristo. Gloria a Dios por eso. Tú puedes descubrir ese perdón. No es un asunto de una oración mágica, un asunto de un corazón arrepentido. Puedes orar, no pasa nada con eso. Puedes invocarle al nombre del Señor. Pero ¿por qué hoy mismo no le invoques? No le recibas ese nuevo nacimiento, ese don de la salvación. Cristiano, ahora vivamos a la luz de ese evangelio. Vivamos nuestras vidas en torno de ese evangelio, acordándonos siempre cómo Él nos perdonó. Y por la causa de Cristo y su evangelio, no te ofendas tan fácilmente. Otras personas le dicen cosas indebidas. No puedes controlar lo que otras personas hacen, pero puedes controlar cómo tú reaccionas. Lo que tú piensas, cómo interpretas eso al respecto. Entonces, no te ofendas tan fácilmente. Sería una iglesia más madura si no nos ofendemos. Por la causa de Cristo y su evangelio, suelta la idea de tus derechos. Esa soberbia. Por la causa de Cristo y su evangelio, amonesta humildemente y con gracia a los que erran. Es decir, con mansedumbre.
no creyéndote superior, sino amando a ese hermano para que pueda experimentar la gracia del Señor. Por la causa de Cristo, perdona a otros rápidamente. No guardes ese rencor. Por la causa de Cristo, restaura con mansedumbre a los caídos, arrepentidos. No ignoremos las maquinaciones de Satanás, hermanos. No ignoremos sus maquinaciones. No demos lugar al diablo. Antes vivamos en la victoria que el Señor nos da. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Es poderosa, es viva y eficaz. Hebreos dice que es más cortante que una espada de 2 filos. Entra y penetra en nuestros corazones. Y Señor, hoy nos has confrontado. Me imagino que hay personas aquí que están cargando rencor desde hace años. Que hoy mismo descubran la libertad de perdonar. Que puedan transmitir tu bondad hacia otras personas, aunque no la merezcan, porque ninguno de nosotros merecemos tu bondad. Señor, las personas que están tolerando el pecado, jugando con el pecado, seguramente hay personas aquí también así, que no toman en cuenta la seriedad de tu santidad. Señor, te pido por tu Espíritu Santo que confrontes a esos hermanos, a esas personas, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Señor, que seamos una iglesia limpia, santa, no perfecta, pero estamos siendo santificados día tras día. Te pido, Señor, que tratemos con seriedad esos pecados, y no solamente los grandes y los asquerosos. Algunos pensamos que no somos tan pecaminosos como realmente lo somos. Señor, por la arrogancia, los chismes, mentiras, perdónanos. Por los celos amargos y contiendas entre hermanos, perdónanos. Por los malos deseos de nuestra carne, pensamientos lujuriosos, perdónanos. Por cualquier ofensa, Señor, ayúdanos a examinar nuestros corazones, a abrir nuestros corazones a ti para que tú los limpies. Señor, como iglesia, ayúdanos a ser no solamente una iglesia perdonada, sino una iglesia perdonadora. Que seamos perdonados y perdonadores a la luz de tu gran perdón. Y te pido por aquellas personas que hoy necesitan entregarte sus vidas para salvación, que no esperen más, que puedan compartir con alguien esa noticia, que hoy cree por fin, hoy entrega sus vidas a ti, hoy recibe al Señor Jesús como su Señor y Salvador, que podamos gozarnos juntamente con ellos por ese gran perdón de pecados que has extendido hacia ellos. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de la palabra. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este mensaje para que más personas sean edificadas en la verdad y el amor de Cristo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.